Hola, hola, bienvenidos a todos, bienvenidos al podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando el futuro. Hoy nos acompaña Carlos Molina, director de la Dirección de Biblioteca y Recursos de Información de nuestra Casa de Estudios. Hoy probablemente hablaremos de títulos bibliográficos, de libros, de bases de datos, de consultas, de redes, etc. Primero, un panorama general. Con el inicio del siglo, ya hace 22 años, ¿cómo ves tú que han cambiado las bibliotecas en general y cómo en particular ha cambiado la biblioteca de nuestra universidad? Bueno, primero que todo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, ¿no es cierto? En relación a tu pregunta, efectivamente las bibliotecas desde tiempos ancestrales, ¿no? Lo que hicieron es la acumulación del conocimiento, la transmisión del conocimiento, básicamente esas eran sus funciones, ¿no? Hoy día esas funciones no han cambiado mucho, ha cambiado el formato. Los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías nos han desafiado en función del formato. Uno de los problemas gigantes de las bibliotecas hasta hace 30 años atrás era el tema del almacenamiento. Es decir, mientras más volúmenes yo tenía en una biblioteca, ¿no es cierto?, era una biblioteca más consolidada. Hoy día eso se ha remediado a propósito de la irrupción de la tecnología, los libros electrónicos, las bases de datos, las revistas electrónicas. Y eso ha sido un cambio natural, ¿no?, que todas las bibliotecas hemos ido asumiendo conforme se ha establecido dentro de las propias instituciones las políticas, ¿no?, propias de esas instituciones. Yo te diría que efectivamente en el caso de la Silva, nuestro propósito fue siempre la innovación tecnológica. Nosotros apuntamos siempre al tema de innovación tecnológica y a darle una credibilidad a la biblioteca y a eso en función de sus usuarios, ¿no?, académicos y estudiantes. Para quienes nos ven y nos escuchan hoy, la tradicional biblioteca con estanterías llenas de libros y probablemente un señor, una señora que ya a esta altura debe bordear los 60 años, uno entraba a unos casilleros, buscaba una ficha que era manual, por ahí empezaba, el bibliotecario se demoraba algunos minutos en ir a buscar el libro y probablemente para estudiantes de un mismo curso existían 2 o 3 ejemplares. Y que no había disponibilidad básicamente para todo el curso. ¿Qué pasa hoy cuando un alumno o un académico entra a la biblioteca? A ver, en relación a la primera parte de tu pregunta, ¿no? Hay estándares de biblioteca y que establecen esos estándares efectivamente estas bibliografías para estudiantes que tienen que leer, que son las bibliografías mínimas. El estándar es 1 a 7, es decir, por cada 7 estudiantes yo debo tener un texto, 1 a 6, esos son los estándares que se manejan a nivel internacional. En relación al tránsito, respecto de estas estanterías cerradas, ¿no?, donde yo iba a pedir el libro en un catálogo manual, ¿cuál fue el tránsito? El primer tránsito fue tener un OPAC, es decir, esto que uno buscaba en ficha, ahora era a través de un computador, con ciertas claves como autor, título, materia, que efectivamente nos permitían ir más rápido. Y en relación a la propia biblioteca, lo primero que se establece es la estantería abierta. Es decir, que el usuario, el estudiante, el académico, se enfrente a todo lo que hay de un material específico, ¿no? La mayoría de las bibliotecas a nivel mundial clasifican en un sistema decimal Dewey, es decir, dividen el conocimiento en 10 grandes números. Por lo tanto, si tú te enfrentas a una estantería del 300, estamos hablando siempre de educación, ¿no? Entonces eso le permitía al usuario, si no encontraba un texto determinado, al lado podía haber un texto de la misma materia de otro autor. Pero eso fue el primer tránsito. Eso ya no existe, ¿no? La estantería abierta es cómo se transitó, ¿no?, de la estantería cerrada a la estantería abierta, porque permitía que el usuario, ¿no es cierto?, tuviese mayor contacto con el material. Y desde el punto de vista de los resultados operativos, el tema de una biblioteca o una estantería cerrada, digamos, donde solo el funcionario era el que accedía al lugar de los libros y se lo entregaba al cliente o al usuario, hasta el tema de que obviamente que tenía problemas de almacenamiento, de codificación, era probablemente una pega de las más terribles que existen. A la segunda, de la estantería abierta, la mantención de la calidad de los libros. Un libro se echaba a perder y había que cambiarlo cada ¿cuánto tiempo? ¿Cada 3 años? ¿2 años? Estamos hablando de los libros físicos.
Sí, la lógica particularmente mía como director, y lo digo en términos absolutamente personales, es que mientras un libro más reparos tenga, es mejor para nosotros porque está siendo usado. ¿Sí? Entonces existen políticas de empaste, cada cierto tiempo se revisa la estantería, estos libros son sacados de la colección, se mandan a empaste si es que es posible, y si no, se reemplaza el título de frentón, digamos. Son acciones que efectivamente la dirección planifica durante un tiempo, porque lo más importante, vuelvo a insistir en aquello, es la credibilidad que una biblioteca le da a su lector, a su usuario o a su cliente. Y en la etapa que nos encontramos ahora, ya hemos superado esta biblioteca de estantería abierta y básicamente los chicos pueden encontrar, bueno, no solamente los alumnos, dejémoslo claro, no es solamente tu público, también son los académicos, y efectivamente se amplía a algunos otros grupos externos, ¿o no es así? De hecho, en el caso nuestro, nosotros tenemos convenios con las juntas de vecinos, con gente externos, por ejemplo, con la Escuela de Idiomas Indígenas, que hace muy poquito nos ha donado una colección, con colecciones personales de integrantes de la comunidad que han salido, ¿no? Han fallecido, con donaciones, etcétera, etcétera. Para nosotros es muy importante entender que la biblioteca cumple un propósito, por sobre todo, de transmisión del conocimiento. Y esa transmisión del conocimiento no tiene un usuario, no tiene un estudiante o un profesor. Somos todos quienes necesitamos de esa transmisión del conocimiento en distintos momentos, ¿no? En historia se habla siempre de la biblioteca de Alejandría, en el Alto Egipto, que funcionó entre los siglos, no sé, tercero antes de Cristo hasta el tercero después de Cristo, más o menos. Y se estima que tenía entre 30.000 y 700.000 volúmenes. Yo me imagino que básicamente papiros. ¿Cuántos títulos tienen disponible hoy un usuario de nuestra universidad? En términos físicos, más de 175.000 volúmenes. En términos electrónicos, más de 3 millones de ejemplares. El acceso a la bibliografía electrónica, ¿cómo se hace? Tú contratas bases de datos que contienen o libros o revistas o ambos, o particularmente el título electrónico, ¿no? Y eso se asocia a una búsqueda que tú la puedes recuperar a través de nuestro catálogo y puedes tener acceso al libro. El libro se presta, ese es bajado por un PDF, ¿no? Y al cabo de un cierto tiempo ese PDF desaparece porque el préstamo es, entiendo que 15 días. O sea, entiendo, tú lo puedes bajar a tu propio computador. Exactamente. Y después de 15 días desaparece. Lo puedes leer en línea desde la máquina o desde el propio catálogo, lo puedes bajar, lo puedes imprimir, puedes subrayarlo. Respecto al tema de la impresión, siempre hay un problema, o no sé si es problema, respecto de la propiedad intelectual. Estos libros que tú bajas, ¿los puedes fotocopiar, imprimir? Así es. Nosotros no tenemos problema de derecho de autor porque estamos pagando a nuestro proveedor de las bases de datos. Lo que no podemos hacer es efectivamente un libro que nosotros no seamos propietarios, sacarle fotocopia y efectivamente esas fotocopias prestarlas. Eso es infracción a derecho de autor. Pero hoy, con las bases de datos, pagando los derechos que tú pagas a este proveedor, esos derechos de autor están pagados. Para quienes no conocen nuestras instalaciones, creo que probablemente se sorprenderían, porque uno entra y no es una biblioteca tradicional. ¿Nos la puedes describir con qué nos encontramos? Básicamente les voy a contar como antesala que hay un tema de estética y de modernidad que es evidente, que uno da la impresión de que no entra a una biblioteca, sino a un Word Café, algo por el estilo. Sí, nosotros tenemos en realidad bibliotecas ubicadas en Casa Central, una, con estantería cerrada a propósito del espacio. El gran problema de las bibliotecas es el espacio. Por lo tanto, cuando tú estableces estanterías abiertas, el espacio se triplica o se cuadruplica. En Casa Central tenemos una biblioteca estantería cerrada. En San Isidro tenemos una biblioteca de estantería abierta, donde prestamos instrumentos, dado la naturaleza de los programas que aloja esa sede. Y en Locaña tenemos una biblioteca de estantería abierta, ¿no es cierto?, que es una muy bonita biblioteca, y ahí hay dos salones particularmente que a mí me agradan mucho. Uno es de raros y valiosos, donde tenemos libros del 1800 hacia atrás, con material muy valioso, y una colección de salesianía en Locaña. Y por otro lado,
hemos ido avanzando progresivamente respecto de la creación de centros de recursos del aprendizaje, que rompen el esquema tradicional de una biblioteca, ¿no es cierto?, este extremo silencio, donde tú no puedes hablar, donde no puedes mover silla, a este espacio que es interactivo, donde los muebles se pueden correr, donde hay una gran conectividad, donde efectivamente lo que tenemos ahí es lo último en términos de información, y eso son revistas, bases de datos, libros electrónicos. En este lugar, ¿no?, en el CRAI, en el Centro de Recursos del Aprendizaje, nosotros prestamos tablet y notebook y cargamos las bibliografías que los chiquillos necesitan en esos mismos dispositivos. A mí me parece muy bien porque hasta donde tengo entendido, al inicio de cada año escolar básicamente, y de manera permanente durante el año a quienes lo requieran, ustedes hacen capacitación a los alumnos y académicos para el buen uso o el mejor uso de la bibliografía y de los centros, digamos. Sí, yo creo que en relación a esa pregunta la biblioteca trasciende más allá del uso del texto, ¿no?, propio que el estudiante necesita. Nosotros desde el año 2008, cuando nos instalamos como dirección, procuramos desarrollar habilidades o competencias en información, ¿ya? Y eso es respetar los derechos de autor. Eso es validar la información que tú efectivamente recoges, por ejemplo, de la red, validar ese autor, validar esa información, hacerte consciente, ¿no?, de qué información necesitas y cómo recuperarla, uso efectivo de bases de datos, de estrategias de búsqueda y del uso propio de la biblioteca, ¿no? Entonces es un programa que es bastante completo, más allá de la bibliografía, ¿no? Las características de nuestra biblioteca nos sitúan a nivel nacional en el ranking de los top 20, de los top 10. Sí, ahí hay que hacer una distinción, ¿no? Y hay que hacer una distinción porque normalmente tenemos parámetros de comparación de bibliotecas con grandes universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, ¿sí? Pensando que esas universidades tienen 150 años. Esta universidad tiene 40 años y lo digo con mucho orgullo, digamos. Somos los primeros en el Cono Sur que hemos establecido un convenio con OLCLC que nos permite tener a disposición de nuestros usuarios y académicos más de 114.000 bibliotecas en el mundo. Estamos hablando de más de 350 millones de registros bibliográficos que yo puedo recuperar y que me pueden prestar esas bibliotecas. Nos encontramos nuevamente con una posibilidad de un nuevo brote significativo de coronavirus. Cuéntanos cuál fue el desempeño de tu área y de la biblioteca en particular en tiempos de pandemia y en tiempos de no pandemia. A ver, en tiempos de pandemia la dirección de biblioteca está a cargo, además de el manejo y administración de las colecciones, del aula virtual. La primera acción que emprendimos fue rápidamente contratar libros electrónicos y ponerlos a disposición de los estudiantes. Ahí hicimos un estudio respecto a los propios programas y los títulos que los programas estaban solicitados, haciendo algunos cambios y sugiriendo algunos cambios por aquellos títulos que teníamos. Como indicador, nosotros tuvimos 250 préstamos menos que el año anterior que no teníamos pandemia. Por lo tanto, entendemos con ese indicador de la cantidad de préstamos que tuvimos durante el 2020 y 2021 que cumplimos con las expectativas de la información que estudiantes y académicos necesitaban. Y además, al ser nosotros los administradores del aula virtual, lo que generamos en el aula fue un espacio de aprendizaje donde el estudiante y el académico no tenían que salir de ahí, tenían todo disponible. Cargamos las bibliografías mínimas, complementarias, los títulos de revistas de especialidad para cada una de las actividades curriculares de la universidad. La calidad de nuestros servicios de biblioteca, básicamente, ¿tú consideras que son una ventaja comparativa y competitiva respecto a otras universidades? ¿Qué significa para un alumno tener esta disponibilidad de oportunidades? Nosotros desde el inicio, desde la instalación de esta dirección, planteamos lo siguiente: la biblioteca no es un dispositivo aparte del proceso, la biblioteca es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en esa lógica, nosotros creo que hemos cumplido a cabalidad con las expectativas. Tenemos una cobertura a nivel institucional de más del 85% de las bibliografías, complementarias y mínimas, y eso nos hace situarnos en una situación de calidad para el estudiante y para los académicos de alto nivel, ¿no? Entonces, solo para recapitular, ¿no?, lo que hemos tratado de hacer es que en este espacio
de aprendizaje, que es el aula virtual en tiempos de pandemia, el estudiante no salga de ahí. Tiene todo lo que el estudiante necesita para poder desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Pensando también en nuestro modelo de formación, que establece una cantidad importante de horas autónomas del estudiante, el aula virtual nos permite hacer exactamente lo mismo en su trabajo autónomo, ¿no? Entonces creemos que hemos respondido con la calidad que el estudiante y los académicos merecen. Tengo súper claro de que ustedes asumen el tema de la mejora continua como parte de sus obligaciones. Te quiero preguntar de aquí a los próximos 5 años, ¿qué cosas nuevas se nos vienen? La dirección de Biblioteca La Dibri está permanentemente en la búsqueda de innovaciones tecnológicas, ¿no? Es así como desde el año 2008 instalamos en la universidad un programa de competencia de información, que es lo que yo te hablaba al principio, que habla de los derechos de autor, cómo respetar los derechos de autor, cómo hacer una recuperación de la información eficiente, ¿no es cierto?, cómo validar esa información, cómo poder establecer buenas referencias bibliográficas, buenas citaciones en los trabajos de investigación. Hemos incorporado algunos software a las aulas virtuales, como Turnitin, por ejemplo, que le permite al estudiante, antes de entregar su trabajo, pasarlo por este sistema, y este sistema le indica cuántas coincidencias tiene. No hablamos de plagio, sino que hablamos de coincidencias. ¿Por qué? Porque muchas veces son errores del estudiante en términos de no referenciar bien, no citar bien un texto, ¿no? Y yo creo que eso influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué nos viene a futuro? A futuro nos viene buscar aquellas cosas que efectivamente nosotros podamos ir mejorando. Estamos en una mejora constante y permanente de todo lo que tenemos. Así es, por ejemplo, que hemos ido evaluando situaciones de evaluaciones en línea que incorporan inteligencia artificial. Hemos ido evaluando otras bases de datos. Entiendo que los desafíos de la universidad en términos de generar nuevos programas también impactan a la biblioteca en términos de entregarle a nuestros usuarios los mejores dispositivos, la mayor información, con la mayor tecnología aplicada posible. La innovación es y va a ser siempre en la Dibri un objetivo central, ¿no? Bien, Carlos Molina, director de la Dirección de Biblioteca y Recursos de Información Dibri, te queremos agradecer haber participado en el podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.